Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco de la relación entre lectura y pruebas estandarizadas. Quiero partir con esta viñeta que quizás ya vieron en otros videos, me gusta mucho, del historietista Liniers, donde un personaje famoso de Liniers dice: cuando terminas un buen libro no se acaba, se esconde dentro tuyo. ¿Cómo será entonces que una prueba estandarizada intenta dar cuenta de eso que está escondido en uno? ¿De qué manera fotografía ese supuesto conocimiento procesado y almacenado de esa experiencia tan compleja de leer y comprender? Es frecuente en los medios de comunicación encontrar titulares como ese que ven ahí, del año 2017 en Chile. Estudio revela que 4 de cada 10 escolares no entienden lo que leen. Ahora, los que nos dedicamos a lectura y escritura, y en particular en relación con el modelo completo de la lectura de Emilio Sánchez Miguel, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué significa no entienden. Porque sabemos que la lectura es una práctica y una competencia extremadamente compleja y que integra múltiples dimensiones. Eso sin abordar un tema que a mí me interesa mucho, que es ese carácter alarmista de estas supuestas y falsas narrativas de la crisis, que tanto gustan al periodismo y que está estudiado en la bibliografía, que en realidad cada cierto tiempo se repiten y siempre remiten a un pasado mejor, que en realidad no importa cuál sea, siempre que sea anterior al presente. A pesar de que todos los datos muestran que cada vez más gente lee, cada vez más gente está escolarizada, cada vez más gente está alfabetizada, cada vez hay más libros y cada vez hay más escritores. En realidad, esos datos, aunque hay que leerlos, hay que tomarlos en cuenta, están dando cuenta en el fondo de cierto dramatismo amarillesco, falso. Bueno, pruebas estandarizadas y lectura. ¿Por qué traigo a colación este titular? Porque en general esos titulares aparecen poco después, horas después de que se hacen públicos y se dan a conocer los resultados de las diferentes pruebas estandarizadas de lectura que están dando vueltas por ahí y que son muchas. En el caso de Chile y de otros países, una prueba internacional muy importante es la prueba PISA, que en algunos países o algunos actores críticos se la denomina en vez de con S, con doble Z, la prueba PISA. Bueno, pero en este caso vamos a ser serios y decir que PISA significa Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, incluye la evaluación de diferentes áreas disciplinares, entre ellas la lectura. Y hay una prueba que se implementa con estudiantes de alrededor de 15 años. Esta prueba es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, famosa OCDE, que es un conjunto de países de diferentes regiones, entre los que están Chile. La prueba SIMSE corresponde al Sistema de Medición de Calidad de la Educación, es una prueba que también integra diferentes áreas y que se implementa en escuela primaria y secundaria y que depende de la Agencia de Calidad en la Educación. En particular me interesa la prueba de lectura que se toma en segundo año de secundaria. Y por otro lado, la prueba de selección universitaria o PSU, que en Chile determina el ingreso a las universidades más importantes del país, que ahora está en transición, pero que va a continuar teniendo una prueba de lectocomprensión. En este caso es una prueba desarrollada por el DEMRE de la Universidad de Chile, mandatado por el Consejo de Rectores de las universidades chilenas. Entonces, estas son pruebas que tienen constructos muy sofisticados por detrás que se toman hace mucho tiempo y que vamos ahora a abordar críticamente en relación con la lectura. Lo primero que vamos a decir sobre las pruebas estandarizadas, que pueden ser censales o muestrales, es decir, pueden abordar a toda la población o bien a una muestra de la población, es que brindan información muy útil para las políticas públicas, para la gestión educativa y para el apoyo de los aprendizajes. Eso hay que decirlo con claridad, con todas las letras. Es muy importante estas maneras de medir, que además por su continuidad nos permiten comparar para entender qué instituciones necesitan apoyos extra, para entender si una intervención educativa está dando sus frutos o no,
para entender qué estudiantes necesitan apoyos, etc. Entonces, las pruebas estandarizadas son útiles. Y por otro lado, como decía antes, tienen un trabajo técnico detrás muy sofisticado. Dicho eso, voy a abordar algunos problemas o al menos peligros de las pruebas estandarizadas. En primer lugar, hay que tomar en cuenta el peligro de los usos de las pruebas, de usos en particular que no son justos. Y en ese sentido ingreso un concepto técnico que es fairness y que se suma al de validez de las pruebas. La validez de las pruebas no solo depende de que estén bien hechas en términos teóricos y en sus interpretaciones, sino también en que sus usos no sean nocivos. Algunos de los usos nocivos que están muy extendidos son la generación de procesos de selectividad con sesgo socioeconómico, que casualmente sea la gente con más dinero y recursos a la que le vaya mejor, las consecuencias negativas sobre las instituciones con bajo rendimiento en estas pruebas, por ejemplo, que cierren escuelas, que le reduzcan el presupuesto, que la estigmaticen públicamente, porque en muchos casos los datos de rendimiento de la prueba son públicos y a veces esa estigmatización no es solo simbólica, sino que impacta en la matrícula, se anotan menos estudiantes al año siguiente. Y quizás lo más peligroso, que esas pruebas determinen qué enseñar y cómo enseñar como efecto no deseado, sobre todo cuando eso que determinan no está muy bueno, lo que popularmente se llama teaching to the test, que terminemos enseñando para rendir la prueba y no enseñando lo que el currículum nos dice. Por otro lado, puede que haya pruebas que tengan problemas de validez, por ejemplo, proponiendo constructos teóricamente débiles, como sucede o sucedía por suerte con el plan de redacción de la PSU, que miden menos de lo que dicen medir, eso se llama Construct Under Representation, o que miden otras cosas que las que dicen medir, que es lo que se llama variación irrelevante del constructo. Entonces, por ejemplo, si yo mido lectura, pero lo mido a partir de un escrito, no estoy midiendo solo lectura, estoy midiendo más cosas, estoy midiendo la competencia escrita. Y si mido escritura a través de lo que en Chile se llamaba plan de redacción, que tiene que ver con la selección cerrada del orden de una estructura, bueno, quizás no estoy midiendo escritura, sino que estoy midiendo de manera indirecta otra competencia, ¿no? que de hecho era así, y era explícitamente así. Por otro lado, puede pasar que, aunque todo lo anterior esté bien hecho, el proceso de corrección esté tercerizado o esté abandonado, ¿sí? No haya un buen entrenamiento de correctores, una buena tasa de coincidencia, y eso también tiene efectos muy malos, como pasó con la prueba Sims Escritura el año pasado, ahí les dejé un link. Se reveló que el proceso de corrección estaba muy mal y que los malos resultados en muchos casos tenían que ver con que los correctores estaban presionados para corregir rápido y casi sin entrenamiento ni condiciones. Por otro lado, tenemos que decir que las pruebas no son la realidad, son constructos teóricos con selección de factores a evaluar y a veces segmentados de forma artificial. En el caso de la lectura es claro esto porque nosotros cuando leemos en la vida real, después de leer un texto, no seleccionamos la opción correcta de un conjunto de opciones cerradas. Leemos de otra manera y leemos para hacer cosas en general, o incluso para no hacer nada, digamos, para cambiar nuestra percepción de la vida, cuando leemos por placer, o para pasar un buen rato. Entonces, esa manera de medir la lectura no se condice con la realidad, aunque sea un constructo teóricamente sólido, eso hay que decirlo también. Leer no es responder preguntas cerradas. Las pruebas, por otro lado, nunca son ecológicas, a veces se acercan más a lo que decía antes. Ecológicas quiere decir que no se parecen a la participación lectora en la vida real. Entonces, esas tareas que se proponen no se parecen a leer individualmente. Por otro lado, cada lector, además del puro proceso cognitivo y lingüístico de leer y comprender, tiene valoraciones, expectativas y experiencias distintas sobre lo que es leer y eso puede interferir en su desempeño en una situación de prueba, en particular con los nervios y todo lo que involucra. Y eso es muy difícil de controlar e interviene en la foto que sacamos de su capacidad de comprensión, como si eso se pudiera sacar sin atender a lo otro. Por otro lado, es muy difícil incluir las dimensiones más críticas y reflexivas
cuando las opciones son cerradas, ¿no? Que es lo natural en una prueba que luego se corrige automáticamente. Los lectores, como dijimos en otros videos, tienen propósitos de lectura distintos en momentos diferentes y esto involucra competencias distintas. Y toda esta cuestión es difícil de sintetizar en una prueba, aunque como vamos a ver las pruebas intentan hacerlo e intentan dar cuenta de diferentes procesos de comprensión. Por otro lado, los lectores pueden ser mejores leyendo algunos tipos de textos o géneros discursivos o tener más o menos familiaridad con otros temas. Y esto también es muy difícil de controlar en una prueba, aunque es algo que se intenta controlar. Se intenta definir temas que no tengan sesgos y que para cualquiera sea lo mismo leerlos. Por ejemplo, sesgos por género, temas que leen más los hombres o las mujeres, bueno, se tratan de evitar. Pero bueno, sabemos que ahí hay una fluidez que hace que sea muy difícil de anticipar. Por otro lado, los lectores cuando leen tienen diferentes clases y niveles de profundidad en esa comprensión. Las pruebas lo tratan de identificar, pero luego esos titulares periodísticos o esas conclusiones que llegan a la sociedad en general no lo distinguen y dicen la gente no entiende nada, cuando sabemos que hay diferentes niveles de comprensión. Por otro lado, los resultados de las pruebas también se pueden interpretar de maneras diferentes. Y si tenemos que 6 de cada 4 estudiantes de escuela básica pueden hacer una comprensión crítico-reflexiva, entonces podemos enunciarlo de esa manera como algo positivo, o podemos enunciarlo al revés y decir 4 de cada 10 no lo tienen. Entonces, eso hay que en realidad ponerlo en relación con los niveles de desarrollo y con lo que es esperable en cada nivel educativo, y eso es bastante complejo de determinar. Dicho todo esto, como salvedad, crítica y también valoración de las pruebas estandarizadas, también tenemos que discutir la noción de alfabetización, como hemos conversado antes. Una persona alfabetizada, según el informe PISA con S de la OCDE, es un estudiante capaz de extraer información, que es el nivel más superficial, integrar esa información desde sus conocimientos y metas personales, una comprensión más profunda, y reflexionar sobre los conocimientos elaborados o interpretados y sobre el proceso para obtenerlos. Entonces, si se fijan, en esa definición de OCDE vamos a una noción de alfabetización mucho más compleja que la más tradicional de reconocer palabras, ¿sí?, y decodificarlas. Y esos tres niveles que plantea PISA y OCDE se corresponden a los tres tipos de comprensión que pueden ver arriba a la izquierda del modelo completo de la comprensión lectora de Emilio Sánchez Miguel, la comprensión superficial, profunda y crítico-reflexiva. Y las pruebas estandarizadas de lectura van a intentar dar cuenta de esos tres niveles. Acá tenemos un fragmento de la prueba PSU de lenguaje y comunicación, comprensión lectora del 2017. Fíjense que hay un fragmento de un texto leído previamente y la pregunta 31 dice: la palabra quali aparece entre comillas en la cita anterior porque se quiere destacar las circunstancias del accidente, así se produce una palabra usada en Hungría, en el texto se le da un uso distinto al que figura en el diccionario, etc. Entonces, acá lo que está tratando de hacer la prueba es llevar al lector hacia un nivel de mayor reflexión, de mayor, digamos, control metacognitivo de cómo está operando el texto, más allá de cuál es la idea principal del texto o qué dice localmente el texto. En este otro caso hay un fragmento, unos versos en el tercer párrafo, y la pregunta 39 también de la PSU dice: la idea fundamental que surge de esos versos es, y da 5 opciones. En este caso, lo que se está intencionando es que el lector se la juegue por una interpretación global de esos versos, por supuesto integrando también información extra. En este caso estamos en un nivel de comprensión global o profunda. Por último, en este fragmento, que es de otro nivel educativo, de sexto básico de la prueba SIMS de comprensión lectora, hay un afiche de un concurso literario. Se pregunta, la pregunta 1, ¿cuál es el premio para quien obtenga el primer lugar en el concurso? Y se dan 3 opciones: celular, computadora o cámara digital. Entonces el lector tiene que ir al texto y recuperar una información puntual, y esta no es una habilidad menor, es una habilidad muy importante que incluso los lectores adultos y más sofisticados siguen necesitando.
Entonces lo que estamos midiendo tiene que ver más con la recuperación de información a nivel local. Entonces, si nosotros pasamos estas 3 tareas al modelo, lo que vemos es que las pruebas estandarizadas intentan integrar estos elementos. Pero claro, por supuesto, a medida que nos vamos alejando de los elementos, digamos, más duros de la comprensión local, automatizada y demás, es más difícil integrar en estas pruebas, sobre todo si tenemos opciones cerradas, las dimensiones más crítico-reflexivas, porque es muy difícil que el lector traiga a su lectura sus conocimientos, sus perspectivas, sus experiencias y sus ideas y valoraciones si tenemos opciones cerradas. Y por otro lado, a pesar de que los procesos cálidos son tan importantes en el momento de leer, en una prueba estandarizada, más que cálidos estamos todos fríos y temblando de miedo y de ansiedad. Así que, bueno, lo que acabamos de recorrer son las limitaciones y también las oportunidades y las lógicas que operan por detrás de las pruebas estandarizadas de lectura. Espero que les haya servido.